Bienvenido a una nueva clase de desarrollo personal. Ahora vamos a hablar de las características o propiedades del alma, cómo es la inmortalidad del alma. Luego hablaremos de la persona humana y características de la persona humana. Para iniciar la clase de hoy, vamos a hacer un repaso de la clase anterior. Si te recuerdas, entendimos que el alma humana es espiritual, no solamente inmaterial, porque tiene acciones, un obrar, actos que realiza, actos operativos, que son entender y querer. Y por eso podíamos entender qué es una mesa, podíamos tener la sustancia, el concepto universal y abstracto de una mesa, que de hecho hicimos un ejercicio así, fuimos cambiándole el color, el tamaño, la forma, etcétera. Dijimos también que entender era capaz el hombre y la mujer de abarcar absolutamente todo el conocimiento. Había que poner atención, eso sí. Entre otras, estas características del entender y del querer es que son completamente espirituales por abstractas. Por eso te pongo al lado el número 3. ¿Me podrías definir qué es un número 3? Solo plantearte esta pregunta te lleva a un nivel de abstracción enorme. Es realmente difícil definir el número 3. Por tanto, ves que tu capacidad de abstracción y tu capacidad de conocer cosas abstractas y universales es también enorme. Al mismo tiempo recordábamos qué es la esencia y el acto de ser. Nosotros no nos preguntamos si la pera es o si la manzana es. Nosotros nos preguntamos qué es. Estamos preguntando qué es porque nos interesa conocer su esencia. Es lo que hace que la cosa sea lo que es. ¿Por qué es pera? Porque su esencia es pera. ¿Por qué es manzana? Por la misma razón. También conocimos principios como que el obrar sigue al ser y que así como es el obrar. El árbol de manzana es de manzana porque da manzanas, porque produce manzanas. Y el de pera igual. Al mismo tiempo hablamos de que éramos capaces de conocer cualquier cosa, siempre y cuando pongamos atención. Aquí tenemos un problema de matemática que podríamos perfectamente entender, siempre y cuando nosotros pongamos atención. Algo que últimamente es un poco más difícil por el uso de la tecnología que nos mantiene demasiado dispersos. Entonces, continuemos con nuestra clase. Ahora vamos a hablar de la inmortalidad del alma, ya hablamos de la espiritualidad, y luego vamos a dar el concepto de persona humana, y luego también hablaremos de las características de la persona humana. Llegamos entonces a hacernos la pregunta esencial. ¿Cuáles son las propiedades del alma humana? Al final de la clase, espero que puedas responder convenientemente a esta pregunta para describir las propiedades del alma humana. En la clase anterior hablamos de la espiritualidad del alma humana y ahora vamos a intentar hablar sobre la inmortalidad del alma humana. Y con esto terminaríamos el tema de la naturaleza del alma. Decíamos en la clase anterior
que el alma de todo ser viviente es inmaterial. Sin embargo, el alma de la persona humana no solamente es inmaterial, sino que además es espiritual porque podía realizar actos de entender y querer. Y ahora también vamos a añadir que la característica del alma humana, además de ser inmaterial, es espiritual y también inmortal. Para ello debemos de definir qué es la muerte. La muerte es la corrupción de un ser vivo. La corrupción, corromperse por sí mismo directamente, podrirse, podríamos también mencionar esa palabra, porque depende de la materia, depende de un ser corruptible. También podríamos mencionar la palabra descomposición. A veces podemos percibir un olor poco agradable cuando llegamos a, por ejemplo, un beneficio de café que le han quitado la pulpa y aquello agarra un olor muy intenso porque se está fermentando. Hay gente que no lo soporta ese olor porque es muy fuerte. La fermentación es un modo de descomposición y la corrupción viene a ser más o menos equivalente. Me gusta la palabra descomposición porque esto implica que está compuesta. Si hablamos de un vehículo, de repente el vehículo se descompone. ¿Y qué pasó? Se me quedó el carro y que tenía, se descompuso. ¿Por qué? Porque está compuesto. Y cuando se arruina es que se descompone. Los componentes dejan de estar unidos unos con otros y aquello ya no funciona. Como cuando encontramos un reloj al cual hay que darle cuerda, un reloj análogo y que tiene un mecanismo, toda una mecánica del reloj. El reloj se atrasa o se adelanta si aquella máquina de reloj no está bien hecha o bien calculada o bien equilibrada, porque tiene muchos componentes. Todo lo material tiene componentes. El cuerpo del ser humano tiene componentes. Las plantas tienen componentes. Los animales que están en el grado de vida sensitiva tienen componentes. Por lo tanto, se pueden descomponer y por eso se corrompen. El alma humana, al no tener materia, no depende de un ser corruptible. Esto quizás se pueda entender así mejor. Como no depende de un ser corruptible, esta dependencia no permite que se corrompa, no permita que se descomponga y por lo tanto es inmortal, no muere. La muerte es la descomposición, la separación. La muerte es la corrupción de aquello. El alma, en cambio, aunque el cuerpo se descomponga, pues se separa del cuerpo, pero sigue viviendo. No así el alma de los animales, porque no son espirituales, porque no tienen actos, que no son conscientes del entender y querer. En la planta es como más sencillo entender, comprender, captar, intuir. La planta no entiende. La planta y el animal responden, sobre todo el animal, a unos instintos y, según la planta, a unas leyes, ¿no? A unas leyes de su naturaleza. ¿Y a dónde se irá el alma? Bueno, la filosofía, la antropología filosófica solo puede añadir que
Un alma separada del cuerpo tiene un modo de obrar diferente a cuando estaba unida a ese cuerpo y que su voluntad queda completamente libre, pero fija, adherida al fin que tendía en el momento de la muerte. Ya no puede cambiar esa finalidad, ese objetivo. Así es que la antropología filosófica como tal, pues tampoco puede decir hacia dónde más va el alma. Simple y sencillamente llega a demostrar que es inmortal. ¿Quién crea el alma? ¿Dónde tiene el origen el alma? Por su origen espiritual, el alma solo puede proceder por creación inmediata de parte de Dios. Los padres de una persona humana, mujer u hombre, pueden poner cada quien su gameto femenino y masculino y de la unión de ambos gametos surge una célula de la cual se reproducirá en diferentes tejidos, de piel, de órganos internos, de intestinos, de páncreas, de ojos, de lengua, de pelo, de etcétera. Y se empezarán a reproducir y a formar un cuerpo humano. ¿Quién es el que ordena y organiza? ¿Quién es el principio de organización? ¿Quién le da la fuerza? El alma. Pero el alma, ¿de dónde sale? Pues los grandes filósofos solo entienden que puede infundirla Dios en el cuerpo engendrado por los padres. La razón es que no puede proceder del cuerpo porque lo material no puede generar lo espiritual. Es decir, que el efecto nunca es superior a la causa. No puede proceder del alma de los padres porque éstas son simples, no se pueden dividir, sino estarían compuestas. Y el alma, al ser inmaterial, no tiene composición y por lo tanto solo cabe intuir, deducir que viene de Dios o de un ser superior que es completamente espiritual y que puede dar vida a un alma e infundirla en ese cuerpo. Entonces llegamos al concepto de persona humana. Esto es muy importante. Es importante porque de aquí derivan muchísimas cosas. Es importante también porque en este caso la materia de desarrollo personal, metafísica del hombre, antropología filosófica, que son los nombres que recibe esta materia, lo que nos lleva es a conocernos, a saber quiénes somos. Y al saber quiénes somos, podemos entender cuál es nuestra identidad y cuál es la identidad de las demás personas. E independientemente de qué es lo que hagamos, si generar un producto, vender un producto, administrar una empresa que da un servicio, vamos a entender cómo funcionan las personas humanas, vamos a entender cómo funcionamos cada uno de nosotros y qué es lo que a cada quien le corresponde para poder ser mejor persona y por lo tanto poder ser felices, que a la larga es lo que importa. Persona humana, la definición tradicional es que la persona humana es una sustancia individual de naturaleza racional. Sustancia individual de naturaleza racional, capaz de relacionarse con sí misma y con otras personas, capaz de relacionarse con un yo
y con un tú. Y por eso vamos a ir desglosando esta definición, porque es mucho contenido, vamos a irla desglosando para repasarla. Sustancia, decíamos cuando hablábamos de la mesa, ¿te acuerdas? Es un ser que existe en sí mismo, a diferencia de los accidentes que existen en otro. La sustancia es quien existe en sí y no en otro. ¿Recuerdas que los accidentes eran no los de tránsito, sino el color, la forma, el tamaño, la cantidad, la materia de la cual estaba hecha aquella mesa? Pero nosotros teníamos la sustancia, teníamos el concepto abstracto de sustancia de mesa y cualquiera cosa aplicábamos esa sustancia, ese concepto abstracto y universal de mesa a cualquier cosa, fuera de vidrio, de plástico, de hierro, de madera. Nosotros somos una sustancia, existimos en sí mismo, somos de sustancia individual porque estamos de una manera completa, no dependemos de la vida de nadie más, tenemos una vida propia, pero además es una vida que es singular, es decir, que somos individuales, single, dicen también a veces en el idioma inglés. Somos individuos. O sea, es cierto, yo soy una persona humana, hay más personas humanas, mujeres y hombres de diferentes edades, de diferentes razas, con diferentes lenguas, pero todos pertenecemos a esta naturaleza humana. Sin embargo, yo no tengo toda la naturaleza humana, yo soy un individuo y hay otro individuo separado de mí. Esto como que sí que es fácil de entender. De naturaleza, la naturaleza se define como la esencia de una cosa en cuanto a principio de operaciones, esencia en cuanto a principio de operaciones. ¿Se acuerda? Este es un caballo, por lo tanto el obrar sigue al ser. ¿Por qué no es caballo? ¿Por qué es elefante? Es elefante porque no es caballo, porque tiene esencia de caballo y el otro tiene esencia de elefante. Y por lo tanto, este que es elefante no va a volar, porque su principio de operaciones, su naturaleza, lleva a que su esencia le lleve a obrar como lo que es hormiga, palo de manzana, palo de pera o de mango, o que sea de talpa, o cualquiera otra cosa de ser viviente, esencia en cuanto a principio de operaciones. La persona es una sustancia individual de naturaleza racional. ¿Qué quiere decir esto? Está dotado de inteligencia, que es capaz de conocer, de saber que sabe, de saber qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe, de saber cómo es que sabe y por qué sabe y para qué le puede servir esto que está aprendiendo, que quizá es una de las preguntas que te estás haciendo, pero más adelante vamos a resolver esa pregunta. La persona humana puede ser mujer u hombre y está compuesta de un alma que es espiritual e inmortal y de un cuerpo material. La mujer y el hombre, por tanto, es un individuo y por lo tanto es persona. Es alguien individual, no estamos pegados unos con otros. Eh, Físicamente somos
un individuo en el universo, que tenemos todo en nosotros mismos para poder subsistir, porque somos sustancia individual y somos distintos de cualquiera otro. No hay dos perros iguales, no hay, eh, pero todos los perros se van a comportar igual, eso sí. No hay dos pericos iguales, pero todos los pericos se van a portar así. En cambio, la persona humana no. Puede haber unos gemelos idénticos. Externamente pueden ser idénticos, como dos gotas de agua. No podemos distinguirlos, pero tienen diferente carácter, diferente personalidad, diferente temperamento, diferentes gustos. Luego en los demás pueden ser iguales, pero en el fondo no son iguales. Por eso eh, la definición de persona humana es bien importante. Y por último vamos a hablar de las características del hombre. Lo primero es que es de naturaleza social. La naturaleza social del hombre es parte de su modo de ser. ¿En qué se basa? Pues se basa en que desde que nace el ser humano está desprotegido. Ya mirábamos en el ejemplo del doctor Kellogg cómo el ser humano necesita ayuda desde que nace. A diferencia de cualquier otra especie, los patos nomás nacen, la mamá los lleva al estanque y se ponen a nadar. El caballo cuando nace a los pocos minutos ya se pone de pie y sigue a su mamá, etcétera, etcétera. En cambio, el ser humano necesita de ayuda. Por su naturaleza es un ser social, pero es un ser con una gran riqueza y con unas grandes posibilidades, es decir, que tiene una gran potencialidad. Puede pasar de la potencia al acto y por eso es un ser vivo, porque está en movimiento, tiene ese automovimiento. Tiene muchas necesidades, necesidades morales, culturales, laborales, tiene que ir aprendiendo poco a poco a comunicarse con los demás, tiene que vencer peligros, tienen que, tanta cosa. Necesitamos de los demás, no podemos vivir sin los demás. Esta parte social del hombre es una característica que responde a su esencia, ahora que ya conocemos más el término esencial. Por tanto, persona y humanidad del hombre no se agotan en esa función social. Necesita de una familia, necesita de una sociedad, necesita de un lenguaje como medio de comunicación. Y con esto llegamos al trabajo, que también es una característica de la persona humana. La acción del hombre sobre las cosas es el trabajo. Dar cierta perfección, acondicionar, servir a los demás, tanto desde un punto de vista intelectual como desde un punto de vista físico, material o moral. Es propio del hombre utilizar su inteligencia y su voluntad en el trabajo. Por esa razón estamos aquí estudiando, aprendiendo. Yo también aprendo cuando enseño y esto nos sirve a todos. Y todo esto es un trabajo. Algunos son trabajos más intelectuales, otros son trabajos quizá con un énfasis más en lo manual, pero en ambos casos es trabajo. Nos vemos en la siguiente clase.